muy consternado. No es fácil encontrar una persona que llegue con esa responsabilidad, ese nivel de conducir nada más ni nada menos a todos los que somos católicos y hacerlo de la manera que lo hizo. Por empezar, un defensor de la justicia social que fue muy vilipendiado por defender causas nobles que todo ser humano de bien deberían ser indiscutibles, porque no sé quién puede ser feliz viendo que hay gente que revuelve los tachos de basura para comer. Y donde hay una necesidad nace un derecho, eso es claro. Es violencia, si no. Después discutimos por qué puede llegar a esa situación, pero el rol de una sociedad es contener a todos los desposeídos, y el Papa Francisco era el defensor número uno de los desposeídos. En segundo lugar, de todas las distintas, los pequeños y distintos colectivos que son segregados por la sociedad, y el Papa fue el primer defensor. Y por último, y lo más importante, predicaba con el ejemplo. Bueno, reflexión ahí de Ariel Holland, muy conmovedor. Se fue con lágrimas en los ojos, me decían, quiero algunos. Bueno, queríamos arrancar un poco con esta entrevista, conferencia que dio Holland, director técnico de Rosario Central, con respecto, bueno, a la muerte de Papa Francisco. Me pareció muy acertado, Marcelo, el recorte. Yo no lo había escuchado. Sabía sí que, bueno, había algunos mensajes que había dado Holland con respecto, que me parece temas discutibles, ¿no? Temas que son importantes para la actualidad que estamos viviendo hoy. Así que, bueno, no sé, ustedes dirán a partir de eso qué quieren resaltar más de esta nota. Creo que puso las palabras justas sobre lo que significó Francisco, Bergoglio. Yo a esto le sumaría, no me puedo acordar quién hizo referencia. Escuché esta semana que Jorge Bergoglio llegó al Vaticano como cura y fue el primer papa de los últimos tiempos que hizo su papado, continuando siendo un cura de barrio, esto que se conoce como cura villero, que no renunció a ninguno de sus principios ni doctrinarios ni desde el punto de vista apostólico. Adhiero totalmente a las palabras de Holland. Creo que el mundo perdió al mayor defensor de la justicia social. Me parece que esa voz en lo inmediato va a ser irreemplazable frente a tantas palabras de individualismo, de mercantilismo, de vacíos de almas, frente a una sociedad que cada vez está más en riesgo, ¿no? Hoy se produce un apagón en toda Europa y todavía no se pueden encontrar la solución o el punto del problema. Me parece que estamos demasiado apegados a cuestiones tanto materiales como de informática, de lo mediato, de lo líquido, y las palabras de Francisco, que no son solo de él, son palabras que se escuchan en Latinoamérica desde hace por lo menos un siglo, de que otro mundo es posible, de que se puede construir con lazos solidarios, con lazos sociales, con lazos culturales propios. Esa voz de Francisco se cayó en Bergoglio, se cayó su voz, pero creo que el mensaje a los pueblos del mundo, sobre todo a los pueblos del tercer mundo, va a ser muy revalorada en los próximos años. Me parece que el cuerpo doctrinario de Francisco, no solo dirigidos a la iglesia, sino a la sociedad, va a ser un tema de estudio de acá, por suerte, de acá a mucho tiempo. Bueno, igual primero le damos la bienvenida a Raquel, ¿no? Hola, buenas tardes, ¿cómo están? ¿Qué tal, Raquel? Disculpen. ¿Cómo estás, Raquel? Vos sabés que a mí lo que me gustó es escuchar
del fútbol, ¿no? Esto, que estamos acostumbrados últimamente a escuchar cada cosa de los jugadores, de los técnicos, y escuchar a un técnico de fútbol que diga esto, realmente fue un lindo vientito fresco para los oídos. Yo, muy poquito sobre Francisco. Yo no soy católico, no profeso ninguna religión, no soy creyente, y desde ese lugar lo valoro a Francisco. ¿Viste esto de el papa de los ateos que decían? Bueno, es real, sinceramente. Y aparte trabajamos mucho con curas que tienen que ver con que profesan por lo menos la religión que uno creía que podía llegar a ser la religión católica, y que estaba convencido de que en definitiva en los hechos no lo era, pero que esta gente yo siempre le digo a Pancho, con vos me hago católico. No sé si ustedes escuchan los domingos al mediodía al padre Juanca Molina a las 7:10, y el otro día el editorial que hizo sobre Francisco fue realmente una joyita. Eso, ¿no? Me parece que lo que hizo el Bergoglio es justamente hacerle llegar a muchísimas personas que estábamos muy alejados de creer en cualquiera de las premisas de la religión. No te digo que nos convirtió al catolicismo, pero sí por lo menos creer en que desde la Iglesia se puede hacer muchísimo para modificar esta situación en la que el capitalismo nos está dejando. Y por último, en relación a lo que decía Pablo Feola, también nos estamos acostumbrando a que los legados se mueren junto con la persona que construyó. Digo por esto de la continuidad y de que, bueno, esperemos que no pase esto mismo con el Papa, y que el camino que construyó pueda seguir sembrando buenos frutos, cosechando buenos frutos. Sí, vieron que siempre dicen que Francisco mostró ser muy humilde, y creo que eso no se es, ¿no? Y en este caso Francisco logra desde ese lugar, sin exigir grandes cosas, dejando de lado un poco las pompas vaticanas, logra poner sobre la mesa temas que no solo incomodaron a muchos espacios de poder, sino también a la sociedad misma y al catolicismo mismo, en cosas que venían muy arraigadas. Y yo tengo la esperanza de que no solo repitamos sus palabras, o que digamos lo importante que fue y los valores que él tuvo, sino que de verdad podamos desprendernos de esta batalla de egos que hay en todos los ámbitos, en el fútbol, en la música, en el baile, en todo esta batalla enorme de egos que hay en casi todos los ámbitos. Son muy pocos los equipos humanos en los que he podido observar que haya solidaridad de conjunto, solidaridad de equipo. Y realmente eso de que aquí jugamos todos, y si a uno le falta una pata hay que prestarle la pata, esto de generar verdaderamente un lugar que no sea el mío más importante que el tuyo. Creo que algo de eso dijo, bueno, que él no era nadie para negarte un espacio o expulsarte de algo o ponerte en juicio. Creo que ese fue el verdadero dato de humildad. Creo que si algunos de nuestros dirigentes lograran pensar de esa manera y decir, bueno, che, la verdad que esto vos lo hacés mejor, vos tenés las capacidades, vos sí podés llevar adelante esto. Entonces, la verdad que ese es tu espacio. Exacto. Me corro o me pongo al lado tuyo a darte la mano, a prestarte mi pata, como dije antes, porque en definitiva
tu gol es mi gol. Creo que por ahí me quedo yo con esta cuotita de lo que me dejó a mí Francisco. Me ha dejado mucho más. A mí personalmente, sí soy católica, sí soy creyente, me ha dejado mucho más, pero guardo la esperanza de que a ver si un día bajamos con los egos. Y aparte hay algo que es muy interesante, Raquel. Si al poder le molestó un poquitito, ya quiere decir que a nosotros nos tiene que gustar. Sí, claro. Sí. Pero ¿qué No, yo iba a decir, volviendo a lo de incomodar al poder, no es un tema menor que Francisco haya sido enterrado con $100 en su cuenta bancaria y con los mismos zapatos con los que peregrinaba en la capital, en Devoto, en su barrio, en su capilla, cuando salió de la Argentina para un cónclave y resultó ser elegido el nuevo Papa. Me parece que eso también tiene que interpelar mucho a la sociedad, mucho a los políticos. Muchos políticos que se fueron a sacar fotos con Francisco tendrían que aprender de su humildad. Y después también que nos interpeló desde distintos lugares Francisco. Por ejemplo, lo que él hizo con la comunidad LGTBQ+, que era impensable. Hay muchos que dicen, no, pero en realidad fue poco, los trató como seres humanos. Estamos hablando de la Iglesia Católica. ¿Sabes lo que significa para la Iglesia Católica decir que una persona divorciada puede recibir la hostia, puede ser confesado? Es un avance de siglos para un partido político. Cuando una chica transgénero le escribió una carta, un mail a Francisco diciendo que ella se sentía católica, pero que los curas, dada su condición sexual, la dejaban de lado, Francisco la llamó por teléfono y dice: mañana vení al Vaticano que te voy a recibir. ¿Y saben cuál fue la respuesta cuando esta chica le hizo esa pregunta? Yo quiero seguir participando, me siento cristiana, pero dada mi condición me rechazó. Dijo: esos que te están rechazando son infiltrados, no son verdaderos cristianos. La Iglesia de Cristo está abierta para todos, todas y todes, nunca mejor dicho. Yo no sé de utilizar este tipo de lenguaje inclusivo. Me parece que en esos dos aspectos, el papado de Francisco, su obra, su apostolado, es realmente inconmensurable y todavía no lo terminamos de dimensionar. Ojalá que de este cónclave, ahora viene toda la rosca del Vaticano, difícil, imposible discernir, pero ojalá siga la misma línea, porque que ahora nos enteramos que la Iglesia tiene esto de, un papa progresista que viene a patear cierto status quo dentro de la Iglesia. Vuelvo a repetirlo, y después vuelven a esos papas más ortodoxos, más bíblicos, más cerrados. Reitero, ojalá que Francisco, como buen argentino, haya rosqueado lo suficientemente bien dentro del cónclave para los cardenales que tengan que elegir al próximo papa sigan en su misma línea. A mí me deja un vacío, particularmente. Yo el catolicismo no lo practiqué, creyente me cuesta pensarme, pero objetivamente siempre tuve muy buena relación con algunos sectores de la Iglesia, fundamentalmente los curas de los barrios, ¿no? Y esto que decía Marcelo con respecto al Padre Pancho y otros, Eduardo Farrell, que hace mucho no lo veo y tengo ganas de ver, siempre han profesado una práctica cristiana muy distinta a la que uno estaba acostumbrado de ver, ¿no? Porque objetivamente la Iglesia era cerrada en sí misma, curas ortodoxos, ¿no? Alejados de la realidad que vivimos, y particularmente, profesando un conservadurismo del siglo III, Claro, ¿no? por eso que te decía, muchos papas se caracterizan por la ortodoxia de seguir desde lo ceremonial, desde lo doctrinario, desde lo más puro, lo más dogmático. Atados a los dogmas. Francisco, creo que lo que hizo fue salir
ese dogma que es lo que termina alejando cada vez más a la gente de la iglesia y a implantar su papado con el ejemplo. Bien, ahí está el punto, digo. O sea, no desde lo doctrinario, de cómo se tiene que tomar la hostia, si la misa tiene que volver a ser dicha en latín, porque esas eran las pequeñas o grandes reformas que producía la iglesia. Pero, a ver, yo digo lo siguiente, ¿no? Hemos tenido cura tercermundistas antes de Francisco, antes de Bergoglio, ¿no? Digo, pienso que lo que Francisco hizo, Jorge Bergoglio, en su papado, fue justamente transformar estas cosas que la iglesia venía transmitiendo durante siglos, ¿no? La ortodoxia cristiana, por supuesto que es siempre la iglesia católica pegada a los grandes poderes económicos concentrados, digo, siempre históricamente fue, digo, no nos olvidemos que en la Edad Media la colonización fue producto justamente legitimado por la iglesia católica. Ahora, esas transformaciones que se van generando particularmente me parece que van a dejar un vacío que no sé si va a ser llenado con otro papa. Eso es mi primera sensación. Después, un poco lo que habíamos charlado al principio, que tiene que ver cómo el presidente actual argentino, avergonzando gran parte a todo lo que representa, digo, a la argentinidad, a nuestro país en particular, a las tradiciones, porque objetivamente a veces nosotros somos muy despegados de lo tradicional, pero que en cierto punto las tradiciones son fundamentales, ¿no? Ciertos respetos. De hecho, bueno, fue muy repudiado Milei en términos de opinión pública, por lo menos las últimas encuestas plantean que lo que hizo Milei con respecto a Papa Francisco no fue positivo. Un 50% de aquellos censados particularmente repudió todo lo que tiene que ver con esto, ¿no? Objetivamente porque lo ha tratado como el maligno en la tierra, porque objetivamente ha dicho que era un HDP, que era un comunista, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, y después con su muerte quiso aprovechar esa situación para, ¿no? Apaciguar ciertas opiniones, de las cuales objetivamente, bueno, hizo lo que hace él, llegar tarde, ¿no? Entre otras cosas, llevarse a toda una delegación de gente que repudió fuertemente a Francisco, como decía Marcelo, con la nuestra, ¿no? Cosa que estoy renegando últimamente porque por algunas cuestiones que después, si podemos, lo desarrollamos un poco más, objetivamente, bueno, lo vergonzante que fue a Patricia Burri recorrer Italia, Roma particularmente, paseando por supermercados, shopping y qué sé yo, qué sé cuánto, con anteojos que filmaban, increíble, ¿no? Anteojos que grababan todo lo que ella hacía. Bueno, eso es repudiable. Y eso es lo que a mí en la semana me dejó pensando mucho. Digo, ¿qué instancia de nuestro país estamos? O que esto que decía Raquel en su momento, que bueno, a la dirigencia tiene que empezar a pensar objetivamente qué es lo que pasó, que se rompieron todos los puentes con la sociedad. Lo que nosotros representamos, yo, Marcelo no es peronista, yo soy peronista, Pablo también, Raquel entiendo que también es peronista. Hay una mayoría acá, hay una mitad más uno en este sentido, hay otros oyentes que no lo son. Y objetivamente me parece interesante, pero todos pregonamos una idea, ¿no? Una justicia social, ¿no? Una sociedad más justa, ¿no? Esto que decía Holland, la verdad que tiene que ser indigno que haya pibes y pibas revolviendo la basura, recorriendo, juntando cartón, etcétera, 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 cuando tendrían que estar en las escuelas. Pero también hay otra cuestión. Es repudiable el mensaje que el presidente está dando con respecto a que, bueno, su liberalismo atroz, esto que dicen que es para la clase alta, en realidad es para los pobres. Ese contramensaje que nos da, objetivamente, es sumamente repudiable. Repudiable porque sabemos cómo va a terminar esto, digo, ¿no? Ya en el 2015, con el 2017, 18,
con la gran deuda que nos llevó nuestro actual ministro de Economía, ahora nos vuelve a llevar a otra gran deuda, ¿no? Y que cada vez vemos que la sociedad está peor y no va a mejorar la situación social. Y yo pediría no quedarse con las cortinas de humo, porque ellos fabrican cortinas de humo y nosotros nos ocupamos de engrosárselas. Exactamente, eso es lo que... Ellos fabrican la cortina de humo de qué hizo la señora Bullrich después de la ceremonia, ¿no? ¿A qué destinó su tiempo? La verdad, eso a mí no me importa. A mí me importa saber qué va a pasar este miércoles con los jubilados, ni hablemos del 1 de mayo, qué es lo que va a pasar. Hoy mismo hay varias protestas. ¿Dónde está la escucha? ¿Dónde hay una escucha activa y proactiva por parte de los dirigentes? Hoy hay un corte por parte de estudiantes que no están pudiendo cursar su segundo cuatrimestre, no van a poder cursar su segundo cuatrimestre porque los profesores están renunciando, porque no cobraron o cobraron muchísimo menos. Eso por un lado. Por otro lado, hoy se invadía una de las comunidades en el sur del país, se fueron con micro para retirar 30 familias. Hoy salió una encuesta nuevamente donde Milei sigue teniendo una aceptación del 42%. Yo pienso que nosotros como parte de la ciudadanía tenemos que corrernos de las cortinas de ellos, no solo poner palabras, sino también empezar a pensar cómo organizarnos para ser una mejor propuesta, que no va a ser mientras todos sigamos parados en nuestros egos. Y lo digo por aquellos que hoy no pueden dar una imagen ni del peronismo, ni del socialismo, ni siquiera del macrismo, que tenga una cierta unidad para generar una oposición saludable. Es un Sí, tema yo me pensar. quedo, perdóname, lo último. Me quedo pensando, escuchándote, Raquel, cómo hacemos para conjugar las dos cosas, ¿no? El mensaje de Francisco, de la justicia social, de ayudar al prójimo, de que de esta salimos entre todos o no salimos, de volver a humanizar al ser humano, de estar comprometido con lo que le pasa al otro, el mensaje de caridad, de austeridad, con candidatos que en la capital federal hoy comparaban a un cartonero con un animal a tracción a sangre. ¿Cómo conjugamos eso con candidatos que hablan de fisuras, de encerrarlos, de que dejan olor a pis y de que hay que cerrar los bancos para que un muchacho no pueda pasar ahí la noche, que cualquier persona que está en situación de calle sea sinónimo de un tipo que fumó paco toda su vida y que no merece que la sociedad preste mayor atención que la de encerrarlo en un lugar para que tengamos un mejor aire, un aire más limpio para respirar y que no moleste con su presencia una vida digna, una vida complaciente. Eso es lo que me hace mucho ruido. Yo estoy Todo seguro el tejido que social mucha gente que se conmovió con Francisco, con su obra, con su mensaje, después termina prestándole oído a candidatos que directamente proponen la eliminación del otro, es literal. Sacarlo de la calle, encerrarlo, esto es feo, malo. Yo lo que me preocupa a mí es que qué pasó, leía una nota de Durán Barba en Diario del Perfil ayer y planteaba justamente algunas cuestiones, y uno de los libros que yo planteaba que habría que recomendar, cada uno tiene su perspectiva, hay libros que por ahí en la actualidad son importantes, que retomaba el texto de Empoli, Ingenieros del Caos, y justamente plantea eso, ¿no? La dicotomía en el mundo había sido como una gran balanza entre lo que era la Unión Soviética y China por un lado y el capitalismo estadounidense por el otro. Esa gran balanza se rompió. Hoy de hecho, las viejas regambres de lazos económicos y relaciones económicas que tenía Estados Unidos y otros países se empiezan a romper porque se empiezan a entablar nuevas estrategias a nivel mundial,
pero que objetivamente una de las cuestiones que está pasando es que la gran derrota del campo popular, creo que una de las grandes derrotas tiene que ver con que la rebeldía de la juventud, que antes era revolucionaria, que quería cambiar, que pensaba en los ideales colectivos, etcétera, 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 bueno, ahora es de derecha. Tiene que ver un poco con el nuevo mundo que estamos viviendo, y esa gran derrota que nosotros tenemos en el campo popular tiene que ver justamente con eso, digo, no haber entendido nunca cómo juega esos nuevos algoritmos, ¿no? Esas nuevas formas digitales que se empiezan a transformar. Y hay una frase muy puntual, y termino con esto, de Durán Barba, que dice: antes el ser humano estudiaba las máquinas, a los objetos, ¿no? Ahora son las máquinas que estudian a los seres humanos. Y objetivamente lo que antes individualizaba, la sociedad capitalista individualizaba, ahora reagrupa. ¿Cómo reagrupa? Lo reagrupa justamente porque existe un mercado que Como necesita consumidores. exactamente, reagruparlo justamente. Y en ese sentido ahí aparecen los ingenieros del caos, ¿no? Los caputos boys, ¿no? Denominado, ¿cómo se lo denomina ahora a Santiago? El monje. Bueno, el denominado Santiago Caputo, ¿no? Como personajes como él estudian estas nuevas realidades y le dan palabras a estos nuevos presidentes que aparecen, y logra lo que está logrando, que la rebeldía sea de derecha. Sí, Bueno, yo justamente en base a esto que vos estás diciendo, vos te habías preguntado cuando empezaste en la columna que no nos representaba, no, a nosotros no nos representa Milei, pero representa a mucha gente, El ¿no? 42% de la población. ¿Entendés? Entonces me parece Hoy. que ahí está un poco la respuesta. Obviamente que nosotros deberíamos pensar en cómo hacemos para que alguien no pueda llegar a gustarle semejante atrocidad, pero el tipo representa a un porcentaje muy importante de la sociedad que cree que si, voy a decir Cristina, porque si Cristina se va a pasear a la fuente esta que fue Fontana di Trevi. a la Fontana di Trevi, está muy mal y hay que hacer un juicio ya, pero si va Patricia Bullrich está bien, porque es Patricia Bullrich. ¿Cómo no va a ir a la Fontana di Ella es Trevi? gente de Patricia? bien. Exactamente. Ujú. bien, hay un Sí, tema con eso. Vuelvo a decir, no hemos podido representar el bienestar de la Exacto, gente. claro. Y aparte, Y eso no es una meta teórica. exacto. Son actos concretos, como decía la otra vez Pablo, de decisiones políticas. O resolvés problemas como la vivienda, que realmente es un conflicto serio y grave para las nuevas generaciones más que para las viejas generaciones, aunque ya hay una gran población de 60 años y más que han vivido toda su vida alquilando. Hay estadísticas que indican eso, que es gravísimo, porque la cultura de nuestro país era que había que ser propietario, ¿sí? Y se paría una casa, se luchaba, todos luchaban en una familia para tener una casa. Bueno, hoy la mayoría de los jóvenes alquila y subalquila, o construye arriba de la casa de los padres, que es también una forma de dependencia. Y eso hablando de vivienda. Si vos tomás los derechos constitucionales básicos, que son fundamentales, y ahí sí acepto la palabra fundamental: salud, educación, vivienda, recreación y el derecho a huelga, todos conculcados, parcial, todos mercantilizados. Quiere decir que hubo, y lo acepto para mí misma, un fracaso de quienes representábamos alguno de esos derechos. Exacto. Yo particularmente hay algo que quiero plantear, es que la gran parte nosotros podemos tener experiencias de gestión, más allá de que la política nacional esté en el rumbo que está, experiencias distintas, ¿no? Hablo, por ejemplo, de la provincia de Buenos Aires. Mi pregunta está en que objetivamente, si te volcás fuertemente a combatir a la política nacional y no a gestionar tu provincia, ¿cuál es la ventaja?
Digo, ¿no? Porque vos hablabas de salud, hablabas de vivienda, digo, se pueden desarrollar a nivel provincial un montón de Sí, contando programas. con los fondos, ¿Eh? contando con los fondos. Bien, Pero vos pensás que hay una tremenda discusión porque hay un alto porcentaje de la coparticipación provincial que ha sido retenida por Nación. eso es Y entendible, esto está Raquel. protegido, eso está protegido por leyes nacionales. Bien, eso es entendible, ¿no? Yo digo, se pueden desarrollar programas más allá de la guita que Nación tiene que mandar a la provincia. O por lo menos hacer el intento, Eso o es lo que presentar ellos el dicen proyecto. también. Eso también dicen ellos. O sea, estamos repitiendo el discurso de ellos. El discurso es que con lo que tiene cada provincia Tiene que, ya puede ya puede. desarrollarlo. Yo no te Y, pla- y yo la lo que- verdad es que Axel en Buenos Aires está dejando la piel, porque hoy de hecho le hizo un préstamo a 2 provincias para desarrollar algunos proyectos que ya estaban planificados desde antes. La provincia de Buenos Aires está haciendo un trabajo impecable. Pregunto, lo mismo que pregunta el oficialismo. Entonces, antes, cuando tenían la coparticipación, ¿por qué no se hacía? Y ahí es, esa cuña, dolorosa cuña, es por donde estamos como estamos. Porque realmente, si te hubiese tocado presenciar un sorteo de viviendas de las que hay acá en varios barrios de esta zona del oeste, era vergonzoso. Y no estaba Milei, ¿eh? No estaba Milei. No, eso es entendible. No, hay una cuestión muy central, pero me refiero, no estoy haciendo una legitimidad con respecto a ciertos planteos que hace el gobierno nacional hacia las provincias, sino en presentar un proyecto distinto de sociedad. Un proyecto donde decimos, bueno, esto se podría hacer con esto y tenemos pensado el día que tengamos los recursos desarrollarlo de esta manera. Con respecto a la salud, yo ¿Dónde me están las mesas pregunto, de discusión? ¿qué cantidad de eso se empleados? puede hacer, Pablo, perdóname, porque post derrota 2023, un gobernador al que hizo mención recién Raquel dijo hay que escribir nuevas canciones, no las que sabemos todos, o sea, hay que actualizar esto que denominamos campo nacional y popular de acá para adelante y dejar de tener añoranza por aquello que dio resultado, pero que 15 años después la dinámica política, real, social, requiere nuevas respuestas, nuevos experimentos políticos, nuevas políticas, nuevas estrategias, etcétera. Bien. ¿Qué pasó con ese cambio? Bien, yo quisiera saber, me encantaría, por ejemplo, saber por qué funciona tan mal IOMA, ¿sí? Quisiera saber por qué funciona tan mal muchas cosas que van pasando. Yo escuchaba hoy un mensaje a producto de una serie de situaciones de inseguridad a nivel provincial y a nivel capital, donde están los patrulleros y cosas que... Bueno, con respecto a la seguridad son temas sensibles. Yo creo que cuando vengan a Paula podremos trabajarlo un poco más en profundidad. Pero, objetivamente hay cuestiones que deberíamos poder representar y resolver en lo inmediato, por lo menos para clarificar un poco. Objetivamente, ¿cuántas personas tenemos en la provincia de Buenos Aires con la obra social IOMA? ¿Por qué puede ser que nosotros hasta el día de hoy nos salga más barato comprar un remedio genérico que comprar un remedio por la obra social? Es Podríamos básico. llamar a Patricia Fresoni, que está con la mesa de cogestión en IOMA, que es representante de SUTEBA, o al menos ella era la que estaba en ese rol hasta hace un tiempo. Podríamos llamarla y que ella nos venga a contar cuáles son las gestiones que se hacen en esa mesa de cogestión. Realmente yo no veo las mesas de cogestión. No las veo, Yo no las veo discusiones, plasmado no en la veo zona ámbitos de oeste, por lo discusión. menos, no veo plasmado en la zona oeste, por lo menos, una obra social tan grande como es IOMA en la provincia de Buenos Aires,
representando a sus afiliados. No, totalmente. Eso es muy Totalmente. preocupante. Totalmente. Vamos al corte.